Muy buenos días a todos, qué bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta experiencia en línea, de nuestra reunión familiar. Es un placer poder estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes este mensaje, esta enseñanza. Desde ya le doy la bienvenida a los que ya se han ido conectando durante toda la transmisión que tuvimos, la bienvenida, también los momentos de adoración y de alabanza. Así que hoy te invito a que prepares tu corazón para que podamos todos juntos aprender en esta mañana. Así que con mucha alegría, con mucho entusiasmo quiero compartirles esta enseñanza en esta mañana. Y si tú estás ahí conmigo, obviamente están conmigo, pero si tú estás ahí con tu Biblia, en tu celular o en tu Biblia de papel, te voy a invitar a que vayamos juntos a Juan capítulo 3, versículo 30. ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 30. Yo voy a leer tres versiones, que las tres versiones no son la que normalmente todos tenemos en el papel, pero son las que de mayor forma capturaron mi atención sobre lo que siento que es más importante que el Espíritu Santo quiere transmitir en esta mañana. Dice en la primera versión, que es la Reina Valera 1995, dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ahora la voy a leer en la versión NTV o Nueva Traducción Viviente. Dice: Él debe Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Y la tercera versión, que es la traducción lenguaje actual, dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Wow, es tremendo que uno al leer varias versiones puede encontrando mayor comprensión de lo que quiere decir el pasaje. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana? Muchas gracias, querido Espíritu Santo. Eres bienvenido a esta transmisión, a esta experiencia. Tú eres el Señor, tú eres el pastor de la iglesia. Por eso te damos la bienvenida para que tú nos enseñes, para que tú puedas poner tus pensamientos, tu palabra en nuestros corazones en esta mañana. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la enseñanza que quiero compartirles en esta mañana lleva por nombre menos de mí y más de ti. Y entre paréntesis le podemos llamar también Jesús mi libertador. Y luego vamos a ver por qué. La cultura actual de la vida que hay, por decirlo, en el mundo, la cultura del mundo, o como diría alguien, del mundo mundial, es una cultura que está centrada mucho en el yo. O más que mucho, está completamente centrada en el yo mismo, en lo que yo hago para mí, conquistar mis metas, en resumen, buscar en un 100% mi propia satisfacción personal. Y creo que a lo mejor muchos van a estar de acuerdo conmigo porque lo hemos vivido. O sea, desde que uno nace, empieza una carrera, por decirlo así, de alcanzar cosas. Entonces, cuando uno ya entre comillas, va a entrar a la educación, tú ya tienes marcado la tendencia de cómo debe ser. Tienes que ir al pre-kinder, ahora ya han inventado el medio mayor, medio menor, no sé qué otras subdivisiones. Cuando yo estudié era solo pre-kinder y kinder. Y luego ya tienes trazado la enseñanza básica, la enseñanza media, luego tienes que hacer la universidad, un trabajo. Y entonces la cultura del mundo tiene trazado ya una forma, y que no es mala obviamente, pero que con el pasar de los años todo se centra en alcanzar mi beneficio, mi satisfacción, mis metas, mis logros. Es todo, como decía el Chavo el Ocho, todo yo. Y que en cierto rigor no es malo porque el tratar de cuidarse a uno mismo, de alcanzar cosas que sean para uno es súper bueno, pero el problema es que eso comienza a dominar tu vida. Entonces, como decía, en resumen es buscar 100% mi propia satisfacción personal. Esto, ¿qué puede producir? Nos puede, o quizás ya lo está haciendo, que nos ha llevado a tener muchos fracasos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra familia,
porque la meta y el centro soy yo. Entonces, mi meta de alcanzar un trabajo, a lo mejor es para mi satisfacción personal, pero ya a un nivel que ya no es solamente como para vivir, sino que es netamente por competencia, por orgullo, porque netamente yo quiero ser mejor, quiero ser el número uno. Entonces empiezo a darle un lugar más al trabajo y al estudio de lo que debe tomar, o a otras cosas. Entonces, la meta y el centro se transforma en el yo mismo. Entonces, es muy cotidiano hoy escuchar todo esto de los coaches motivacionales, como lo compartí hace una semana, si no me equivoco, mi hermana Paulina, que no está mal, obviamente, pero está malo cuando sacamos, o cuando toda esta cultura o todas estas enseñanzas sacan a Cristo de en medio. Entonces, todo se transforma en lo que yo puedo conseguir en el yo mismo. Entonces, yo puedo, todo lo puedo yo lograr, determínate y lo harás, no hay nada que tú quieras hacer que no puedas lograr. Entonces, se vuelve también una visión del mundo y de la vida totalmente apoyada en el yo. La roca, el piso, el soporte de la vida soy yo mismo. Entonces, eso es prácticamente como dice la Biblia, que es poner nuestra vida en un fundamento de arena. Entonces, aparte, yo sé que nos ha pasado a todos que paralelamente a eso, a esa ansia de alcanzar cosas, de enfocarme en el yo, que muchas veces nos empiezan a llevar a que las áreas más importantes de nuestra vida se empiecen a destruir. O sea, estoy tan preocupado del yo, de alcanzar mi propio beneficio, que eso daña mis relaciones. Por ejemplo, puede dañar mi relación sentimental, mi relación matrimonial, porque estoy tan centrado en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, que me olvido de lo que mi esposa, mi novia necesita. Entonces, todo lo que yo quiero hacer es que me den el beneficio a mí, el agrado a mí, y yo dejo de preocuparme de las otras personas, o con tu familia, con tus hijos, o con tus papás, o con tus hermanos. Entonces, todo es tan centrado en mí que no importan los otros. A lo mejor de la boca para afuera uno dice, no, si a mí me importa mi familia, me importa mi esposa, pero en tu corazón y en tu mente, o en nuestros corazones, en nuestra mente, en realidad el único Señor y lo único que se busca es el bien para mí mismo o para el yo. Entonces, aparte también muchas veces lo que pasa en la cultura del mundo es que estamos tan centrados en el yo que empieza a pasar algo que es un poco contradictorio, pero estás tan centrado en el yo mismo que muchas veces en el día a día nos vemos peleando con ese mismo yo por el cual estamos viviendo. Entonces, ¿por qué? Nos enojamos con nuestro yo mismo, con nuestro propio yo, vayan tratando de seguirme la idea, nos enojamos contra nosotros mismos porque no hacemos lo que queremos hacer. O sea, porque este yo no hace lo que debería hacer, porque no es tan disciplinado como quisiera, porque no es tan fuerte como me gustaría, o me enojo conmigo mismo porque, lo vuelvo a repetir, no soy tan disciplinado, porque no soy tan fuerte como me gustaría, porque a lo mejor si tú has empezado metas, no sé, me quiero levantar temprano y no lo logras, o porque quiero bajar de peso y no lo logro, o porque me esfuerzo en mi trabajo y no lo logro. Entonces al final comienzas a defraudarte, a desencantarte y comienzas a tener una relación de amor y odio con tu yo interior, porque no es tan bueno o no es tan firme o determinado como tú te gustaría o como nos gustaría ser. Entonces comienza una batalla que te lleva aún mucho más a enfocarte en ti mismo. ¿Por qué? Porque por un lado tengo todas las metas y la visión de lo que yo quiero ser para mí y de alcanzar el beneficio, de alcanzar dinero, de alcanzar estatus, porque eso me va a dar alegría a mí. Pero ese mismo desafío, esa misma casi desafío titánico, me lleva a otro extremo que es yo no soy suficiente, entonces me comienzo a deprimir de mí mismo. Entonces eso me lleva a deprimirme, me lleva a enfocarme aún más en el yo y me aísla de las relaciones en mi vida, me aleja de lo más importante en mi vida. Entonces entramos en un círculo de desmotivación porque no podemos ser quienes queremos, pero a la misma vez solo vivimos para nosotros mismos aún más, porque nos centramos en alcanzar más lo que queremos
pero a la vez que lo intentamos, más nos defraudamos de nosotros mismos por no ser lo suficientemente capaces de poder ser quienes queremos ser. Entonces nos lleva a fracasar con otros y con nosotros mismos. Entonces, al final es un camino que no tiene fruto, es un camino sin fruto. Es un camino que no tiene vida. Porque vivir toda tu vida para satisfacer tus ambiciones, para satisfacer mis propios deseos, sí, puede darte satisfacciones momentáneas, pero no es la vida plena que esperamos. Muchas veces esperamos que la satisfacción viene, que la plenitud viene en alcanzar lo que queremos. Pero Jesús tiene otro camino y eso es lo que su palabra nos enseña. Entonces, para seguir un poco, para darle un poco de cierre a esto, dice, nos vemos en un constante enfrentamiento en ambos frentes con nuestro propio yo. Y quiero leerles un pasaje que está en Romanos, capítulo 7, versículo 21 al 24. También este es en la traducción, nueva traducción viviente, NTV. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Después dice, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Hace una pregunta. Romanos 7, 21 al 24. ¡Wow! O sea, el hombre que escribió esto, que fue Pablo, o el apóstol Pablo, como lo conocemos todos, tenía esta misma o incluso más complicada situación con su yo. Estaba en esa batalla diaria de darse cuenta de que el yo quería hacer cosas que estaban mal, y cuando su mente, por decirlo así, espiritual, se daba cuenta de eso, aún así no lo podía hacer. Entonces batallaba día a día con que lo que sabía que estaba correcto no lo lograba hacer. Entonces habla de aquí de que hay un poder que me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¡Wow! Y suena un poco quizás como el Chapulín Colorado, ahora ¿quién podrá defenderme? Pero es verdad, o sea, ¿quién nos puede liberar a nosotros en esta cultura actual de la sociedad, del mundo, que está totalmente globalizada, de que todo está centrado en mí, en alcanzar mis metas, pero a la misma vez estamos viviendo la sociedad mundial donde donde cada vez más es más recurrente la depresión, es más recurrente la ansiedad, es más recurrente la angustia, es más recurrente, por ejemplo, uno de los problemas más graves en Chile como país es la depresión, y eso lleva al suicidio. O sea, estamos cada vez más centrados en nosotros mismos, pero cada vez más estamos decepcionados de nosotros mismos, y eso nos lleva a perder la esperanza de vida. Entonces, nos lleva a un fondo, como decía el salmista, el rey David, nos lleva a un pozo de la desesperación. Pero, aunque quizás pueda sonar un poco casi como noticiero en horario prime, con algo o con información actual muy negativa, esto no es más que sacar una foto o una radiografía del contexto de lo que muchas veces hemos estado experimentando o viviendo. Y esta cultura nos quiere esclavizar, pero hay una esperanza. Hay una esperanza para todos. Hay esperanza para ti, para mí, para todos los que hoy están conectados. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza viva, totalmente viva para nosotros. Entonces, quiero compartir con ustedes 3 como principios, no sé si son principios, pero 3 puntos que le dan solución en que Cristo, que el Señor en su palabra nos da muestra para darle solución a este problema que nos esclaviza, que nos ata.
Entonces, quiero que volvamos a leer el versículo que leímos en las mismas 3 versiones. Juan el Bautista nos deja una frase, como digo yo, legendaria, que marca la vida. Personalmente esta frase ha marcado mi vida desde que la pude leer. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Respectivamente, Reina Valera 1995, NTV y TLA, traducciones. Entonces, ¿por qué este esquema falla? Porque el Señor Jesús nos mostró otro camino a la plenitud. Y el camino es totalmente distinto al camino que nos muestra la cultura actual del mundo. Y como les decía, la cultura actual es: ve y busca todo lo que te gusta, todo lo que anhelas, conquístalo, búscalo. Pero el Señor nos muestra otro camino donde está la plenitud. Dice Mateo 10:39, también en NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Wow, es tremendo. Yo sé que este texto a veces nos cuesta procesarlo porque nos desafía a algo que no es lo, entre comillas, normal que se nos ha enseñado durante toda nuestra vida. Nos está diciendo: si tú buscas tu vida o buscas una vida para ti, vas a terminar perdiendo esa vida. Pero si tú entregas toda tu vida por mí, la salvarás. Y esto para mí es un punto que es: suéltate a ti mismo. No sé si alguien que nos está viendo alguna vez ha tenido la experiencia de hacer un deporte que se llama el bungee o bungee o como lo quiera pronunciar. Yo nunca lo he hecho, me gustaría hacerlo. Quizás para los que no conocen, es ese que se suben a los puentes o a veces se suben a una de estas grúas o camiones que tienen grúas hidráulicas a 30, 40, 50, 60 metros o 100 metros de altura con un cable elástico y se sueltan, ¿cierto? Y en ese momento, yo no sé si alguien lo habrá hecho o algo similar. Por ejemplo, aquí había un parque que una vez, de hecho, hicimos un video desafío con jóvenes hace un tiempo, en un parque que se llamaba el Parque Mahuida, que era una especie de experiencia Benji, que era como una especie de péndulo, y que también te liberaban como de unos 30 metros y bajabas. Yo tampoco tuve la oportunidad de hacerlo esa vez, pero es esa sensación de caer al vacío, ¿cierto? Y en el vacío, ¿qué pasa? Tú no tienes control de la caída, no tienes control de nada, tienes que totalmente soltar tu vida. Y tienes que confiar, por decirlo así, en el cable. Porque no es por meter miedo ni nada para quien lo quiera hacer, pero si no lo haces en un lugar como certificado, cosas así, puede ocurrir un accidente. Que el cálculo yo he visto algunos videos por ahí que el cálculo es malo y el cable es más largo o se estira, la elasticidad del cable es mucho más alta que la distancia en metros y termina chocando con el río o el cable no estaba tan bien. Entonces tienes que llegar a un lugar donde tú confíes 100% o 300% de que ese cable te va a agarrar a tiempo, de que no se va a cortar, de que no se va a soltar. Entonces, nuestra vida no la podemos poner en algo tan superficial como el vivir para nosotros mismos. La Biblia dice que la única forma de construir una casa sólida es con un fundamento sólido. O en otras palabras, la única forma de ver que nuestra casa, que es nuestra vida, no se derrumbe frente a las adversidades es tener un fundamento sólido, de roca. ¿Y qué dice la palabra? Que son esos los que oyen la voz de Dios, la voz de Jesús y la obedecen. Esos son como los que han construido su casa sobre la roca. Entonces, debemos soltarnos a nosotros mismos en las manos de Jesucristo. Debemos soltarle completamente nuestra vida a Él. Dejar completamente nuestra comodidad ahí al borde del precipicio, por decirlo así, al borde del vacío de no controlar lo que nosotros queremos. Porque
El lanzarte al vacío, por decirlo así, implica completamente confiar totalmente y entregar, soltar totalmente tu seguridad, tu confianza, tu vida. Y eso mismo yo lo veo para alcanzar esa plenitud y esa libertad. O sea, lo primero que debemos hacer es soltarnos a nosotros mismos. Él dice en Mateo, si te aferras a tu vida la vas a perder, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Implica cambiar el pensamiento, la forma de pensar, y en vez de buscar lo mío propio, es buscar primero a Jesús y lo que es de Jesús, lo que Él quiere en mi vida. Y aquí también hay otro texto en Mateo muy, muy importante, que es Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Wow, o sea, muchas veces estamos tan centrados, y lo digo también como por mi propia experiencia, estamos tan centrados en alcanzar la felicidad, la satisfacción personal, en alcanzar mi placer personal, con el dinero, con las relaciones, con el orgullo, con los logros, con las metas logradas, que herimos a las personas que más amamos, que alejamos de nuestra vida, en primer lugar, al Señor Jesús, y alejamos de nuestras vidas a las personas que nos rodean, a las personas que son de bendición para nuestra vida. Destruimos amistades, destruimos relaciones con tus padres, con tus hermanos, destruimos a lo mejor relaciones sentimentales, porque el vivir para uno mismo te lleva al final a perderlo todo. Por eso es tan importante soltarnos a nosotros mismos y confiar, entregar totalmente nuestra vida a Jesucristo, vivir para Él. Y esto es casi, o el segundo punto es como un nivel superior, por decirlo así. Y el número 2 es morir cada día. Y yo quiero hablar de una forma muy personal este punto, porque es algo que durante el último año puedo decir que el Señor me ha podido llevar a vivenciarlo durante un año prácticamente, o un poco más. Y no es solo morir, sino que es morir cada día a mí mismo. Gálatas 2:20, NTV, versión NTV, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Ya no vivo yo. Es tremendo. Y esto se puede complementar con otro versículo que también dijo el apóstol Pablo. Y lo quiero leer acá. Es 1 Corintios 15, del 30 al 31. Dice, voy a leer un poco el contexto en el pasaje anterior. Dice, y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Debo ser honesto con ustedes, cuando leí este versículo dije, como que no lo entiendo muy bien. Y luego pude entenderlo un poco mejor. Dice, ¿y nosotros por qué nos exponemos al peligro a todas horas? O sea, lo que está hablando él es que ellos, o el apóstol Pablo, por causa de Cristo, continuamente se exponía a la muerte. La Biblia dice que lo apiedraron, que lo golpearon, que lo azotaron, que lo perseguían innumerables veces. Entonces, él dice una frase, que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús. O sea, le estoy diciendo, hermanos, cada día para mí, o sea, yo ya mi vida la tengo por muerta. Entonces es tan cierto que cada día yo estoy muriendo a mí mismo. Es tan verdad como el orgullo que siento, el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús. Entonces él está casi diciendo, tengo tan asumido que por Cristo estoy cada día exponiendo mi vida a la muerte, a padecimientos, por decirlo así, que para mí el pensamiento diario es, cada día tengo que morir o muero, o estoy dispuesto a morir.
Y eso yo lo conecto con el pasaje que él mismo decía anteriormente en Gálatas. Mi antiguo yo ha sido crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Y no dice así viví o así viviré, sino que ocupa el presente. Así que vivo en este cuerpo terrenal, nos habla algo del presente, o sea, algo de cada día o un presente continuo. Cada día, así que vivo en este cuerpo terrenal, pero ya vivo en este cuerpo terrenal con lo que nos decía antes, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y así cada día en este cuerpo terrenal lo vivo de esa manera, que yo estoy muerto y Cristo vive a través de mí. O como decía en 1 Corintios, que cada día muero. Entonces, para mí ha sido algo muy, muy personal porque en realidad nos pasa en un momento que esto de vivir para uno mismo es como que cada día, como hay un dicho que dicen por ahí cuando a uno le da hambre, que es como que se me despierta el león y wow, y uno se quiere comer todo y empieza con una galleta y a lo mejor uno no tenía hambre y probaste una galleta o un chocolate y wow, como que se te despierta el león en el estómago y quieres comer sin parar. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque muchas veces uno piensa a lo mejor, y yo lo pensaba así, y esta experiencia es lo que viví en este último año, es que muchas veces era como cada ciertos procesos en mi vida, o cada ciertos meses, o cada ciertos periodos en mi vida, yo me sentía muy débil, o me sentía muy agobiado por la presión del mundo, por la presión del pecado, por la presión de la vida. Entonces yo me sentía desfallecer, sentía que iba a tirar la toalla, a fallarle al Señor. Y entonces me metí a orar con el Señor y moría a mí mismo. Señor, hoy día muero, me crucifico, entrego toda mi vida a ti. Wow, y sentía victoria. Pero ¿qué pasaba? Esperaba otra vez un proceso de meses largos hasta que ya venía con semanas o meses de vivir casi angustiado por la lucha, por la presión o por los problemas. Y vivía otro proceso. Pero ¿qué pasa? Que en el proceso fallas mucho, te equivocas mucho, hieres mucho, te equivocas un montón. ¿Y es por qué? Porque uno ha tomado que es cada año muero, o cada semestre muero, o cada década muero. Pero en realidad no nos dice así, es cada día muero. Y es tremendo. Yo estaba en este proceso que estuve un año fuera, o sea, casi 10 meses fuera, y estaba en una enseñanza un día de nuestro pastor César Castellanos allá en la iglesia en Bogotá, y esta palabra se me hizo como algo muy vivo para mí, muy real, muy específica. Y era que porque yo había estado teniendo continuas luchas, y era porque yo no estaba experimentando el cada día rendirle a mi vida en la cruz al Señor Jesús. Entonces, cada día ese antiguo yo debe ser crucificado con Cristo. Y cada día no debo vivir yo, sino que cada día Cristo debe vivir en mí. Y así voy a vivir, por decirlo, este hombre espiritual va a vivir cada día así en este cuerpo terrenal. Día a día así debo hacerlo. Crucificarme día a día. ¿Y qué es lo que yo debo crucificar? Y yo he aprendido por la palabra de Dios, y a mí se me ha hecho también muy específico esto, que son 3 áreas. Y te lo quiero compartir porque el Señor estuve aprendiendo eso también en la palabra, en enseñanzas, a través de muchas predicaciones. Pero un día estaba estudiando los evangelios y miré esa parte de cuando habla de que a Jesús lo crucificaron. Y a Jesús lo crucifican con 2 delincuentes, ladrones, no recuerdo específicamente el nombre que les da, pongámosles 2 delincuentes, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Entonces el Señor me hizo mirar que habían 3 cruces. ¡Wow! 3 cruces. Y yo en ese momento de estudio me hice la pregunta, Señor, ¿por qué eran 3 cruces? ¿Por qué no solo uno? ¿Por qué no solo moriste tú ahí? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 7 cruces o 12 cruces? Entonces, me hizo pensar mucho. Y en un momento
siento que viene una voz a mi mente o a mi corazón que me dice, es porque deben morir 3 partes de ti o 3 áreas de tu vida todos los días. Wow, y yo dije, ¿cuáles son esas partes, Señor? O empecé a pensar cuáles serán esas 3 partes. Y el primero es mi propia voluntad. Y eso nos lleva al momento en que Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. En ese momento podemos decir que Jesús renunció a su propia voluntad. Jesús, Él era Dios. Él era el Hijo de Dios, pero era Dios también. Y en ese momento Él renuncia a su deseo de no morir. Por eso dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre por la agonía, por el sufrimiento que estaba experimentando, de tomar la determinación de no hacer su voluntad, sino que hacer la voluntad del Padre. Y en ese momento Él hace una oración tremenda que Él dice, Padre, que no se haga, Él dice una frase, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es como decirle, Padre, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento y en el momento en que Él fue crucificado, Jesús, que era Dios, renunció completamente a su propia voluntad y renunció a todo lo que Él quería y murió en la cruz en ese proceso, completamente muriendo a lo que Él quería, a su voluntad. Entonces lo primero que debemos crucificar es mi voluntad. Es tus planes, tus sueños, tus metas, tus esperanzas, tu tiempo, lo que tú amas, a quién tú amas, toda tu vida, todos tus pensamientos, quién tú eres, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú quieres, crucificarlo día a día. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo en primer lugar. Lo segundo es mi viejo hombre. Por decirlo así, cuando la primera cruz, que es la cruz de Jesús, representa mi voluntad, representa la voluntad de Cristo muriendo ahí en esa cruz. Luego había otro delincuente que es el que le dice en la Biblia, maestro, primero hay uno como el ladrón malo que nosotros le llamamos en la cultura cristiana, que es el que dice, Señor, si tú eres Señor, bájate y bájanos a nosotros. Y luego está como el ladrón, el delincuente bueno, que es el que le dice, cállate, y estoy inventando una historia por si acaso, se le dice, cállate, y le dice, ¿no ves que Él es un hombre justo? Nosotros sí estamos aquí porque efectivamente hemos pecado, pero Él no ha hecho nada malo. Y Él le dice una oración, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar o entres en tu reino. Y ahí donde Jesús le dice a este personaje, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Entonces yo decía, ¿ese quién representa, Señor? Y para mí Él representa el viejo hombre. Es ese viejo hombre o es esa parte de mí que está como que quiere al ser lo bueno, pero está esclavizado a lo malo. Entonces ese viejo hombre que estaba atado a vicios, que estaba atado a problemas, a pecados, que estaba atado a pensamientos depresivos, a angustia, que está atado a vivir así una vida totalmente centrada en el yo mismo, centrada totalmente en mí. Ese viejo hombre muere en la cruz en ese día. Y la tercera cruz, que era como el delincuente malo, representa la carne. La Biblia habla de la carne y sus deseos, y que la carne está en nosotros. Y la carne no hay que acariciarla, no hay que darle lugar. La única forma, o lo único que dice la Biblia, es hacer morir los deseos de la carne, dice la palabra. Entonces hay que crucificar la carne y sus deseos todos los días. Y ahí tenemos esas 3 cruces, y día a día tenemos que crucificarnos o crucificar la carne, mi propia voluntad y el viejo hombre en la cruz. Y el tercer punto, más que un punto, es una reflexión basada en Salmo 63:3. Dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Esa es la reflexión. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan centrados en el yo, en lo que queremos, en nuestros deseos, en nuestros pecados, en todo lo que implica nuestra vida, que pensamos que no hay otro mejor camino. Pero el mejor camino es Él, es Jesús. Es poner todo el centro de tu vida en Él, en su amor. Y aquí es donde el salmista dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Y es verdad, es verdad. Yo debo
también ser honesto, yo lo digo de corazón, yo para nada me siento que he alcanzado como revelaciones supremas ni nada. Lo único que yo he hecho es derramarle mi corazón al Señor en cada día, en mis tiempos de búsqueda al Señor. Y lo único que te puedo compartir de verdad en mi corazón es que cada día que ha pasado de este último año, un poco más, cada día al ir muriendo, al ir entregándole mi vida, al ir despojándome, abandonándome cada día en la cruz, he experimentado el morir a mí mismo, el desprenderme de lo que yo quiero para mí. Me he desprendido cada día más del yo. No digo que todavía lo he alcanzado, como dice la palabra. Voy tan o igual de manera que todos los que estamos acá viendo esta experiencia. Pero he empezado a experimentar algo, que es que a la vez que estoy muriendo, día tras día, voy experimentando mayor gozo, mayor alegría, mayor plenitud en buscar primero al Señor Jesús y buscar primero el beneficio de otros en vez del mío. Y puedes partir primero con tu familia, puedes partir anteponiendo a tu familia antes de a ti mismo, anteponiendo a tu esposa, anteponiendo a tu esposo, anteponiendo a tus hijos primero, antes que tus propios deseos, a tus hermanos, a tus familiares, y lo vas a poder hacer también con tus amigos. Te vas a anteponer, los vas a poner a ellos primeros antes que a ti, para poder hablarles de Jesús, para poder compartirles de la esperanza. Y por eso hoy, si tú estás viviendo a lo mejor este ambiente de angustia, de totalmente centrarse en uno mismo, que te ha llevado a vivir un círculo vicioso donde todo lo que quieres es vivir para ti, pero al hacer esto cada día estás más deprimido de ti mismo y estás en un pozo desesperado cada día más y no sabes qué hacer. La esperanza es Jesús. Dale tu vida a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. Unámonos todos hoy, los que estamos a través de esta experiencia en línea, y digámosle: Señor, hoy día quiero entregarte mi vida y entregar mi vida en la cruz, mi voluntad, ese viejo hombre que está en mí, que tiene luchas y esos deseos de la carne. Hoy quiero llevarlos a la cruz y quiero soltarme a mí mismo completamente, confiando en ti. Y quiero, Señor, cada día, y como decía Juan el Bautista, cada día yo quiero tener menos importancia y que tú cada vez tengas más importancia en mí. Que cada día Jesús sea más en mí y que yo sea menos. Que cada día en mí viva más Jesús y menos yo, o menos el yo en mi vida. En este caso, cada día más ver a Jesús y menos ver a mí, a Pablo. Y así también tú, que cada día más Jesús viva en ti y que cada día seas menos tú mismo. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Querido Jesús, gracias por esta mañana. Hoy te damos toda la gloria y el honor porque tú entregaste tu vida en la cruz para darnos una plenitud completa. Hoy yo veo a muchos, Señor, que están en depresión, en angustia, en soledad. Viven con un vacío tan grande en el corazón porque están buscando todo, han buscado toda su vida el alcanzar algo, el satisfacer el yo. Pero cada vez que uno alcanza algo, entre comillas, que beneficia al yo, en el corazón, cada día uno se aleja de la verdadera plenitud, de la verdadera alegría. Y cada día más el corazón se esclaviza en una depresión, en una angustia, porque también el yo no es suficiente. Cada día nos amamos menos, cada día tenemos más depresión porque no somos quienes buscamos ser. Y cada día nos alejamos más y más de la verdadera vida. Quizás muchos nos hemos alejado tantos que hemos empezado a pensar en quitarnos nuestra vida, Señor. Por eso hoy volvemos a ti, porque tú nos das otra respuesta, tú nos das el camino a la esperanza de vida, y es
soltar nuestras vidas en tus manos, soltar completamente nuestras vidas. Y hoy, Señor Jesús, hemos venido corriendo a tus brazos a soltar nuestra vida. Soltamos nuestra vida en ti confiadamente, soltamos nuestra confianza en nosotros mismos, nos abandonamos completamente nuestros sueños, el vivir para nosotros mismos, el vivir para mí, para alcanzar lo que yo quiero. Hoy lo suelto, hoy me abandono a mí mismo y me suelto en tus brazos. Hoy quiero morir cada día, Señor, y no una vez al año, no una vez al mes, sino que cada día en mi tiempo de oración, cada día en mi tiempo de buscarte, yo voy a morir en la cruz. A través de mi oración te voy a decir: Señor, hoy crucifico mi voluntad, hoy crucifico el viejo hombre atado a vicios y pecados, y hoy crucifico la carne y sus deseos que me han llevado a centrarme en yo mismo y a cada día perderme más. Hoy cada día muero para que Cristo viva más en mí y yo cada día sea menos. Y, Señor, poder experimentar que tu amor, que tú eres mejor que la vida misma. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, que sea hoy tu presencia trayendo hoy día esa vida que solo está en Cristo. Que buscarte a ti primero es el camino. Que perder nuestra vida en ti es ganancia. Porque la Biblia dice que cuando te buscamos de corazón, cuando nos deleitamos en ti, tú concederás los deseos de nuestro corazón. Cambia nuestra mentalidad completamente para que podamos vivir con la mentalidad del reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús. Y si tú hoy nos ves por primera vez y quieres abrirle tu corazón a Jesús, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque en esta mañana me has dado un mensaje de vida y de esperanza, y que a pesar de que todo se ve oscuro, tú me das vida y esperanza. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Te invito a que vengas a vivir en mi vida. Perdóname por todos mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Amén y amén. Amigos que nos ven por primera vez, yo te invito que hoy puedas ir ahí, mantente conectado, porque queremos conocer de ti, queremos saber tus necesidades. Por eso quédate en línea, vamos a orar por tus necesidades, vamos a orar por tus peticiones y queremos que te contactes con nosotros. Así que prontamente aparecerá un lugar, una dirección donde puedes conectarte con nosotros para que nos dejes tus datos, y así vamos a poder conectarnos contigo y invitarte a que puedas conectarte en una célula, en un grupo que se conectan semanalmente. Invitarte a ser parte de nuestra iglesia. Un abrazo a todos. Me alegra mucho poder haber compartido esta enseñanza. Un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga mucho a todos.